Hola, emprendedores y futuros creadores. Hoy quiero contarte la historia de un hombre llamado a cambiar el mundo. Imagina por un momento, ¿qué harías si te despidieran de la empresa que tú mismo fundaste? Para muchos, sería el final de sus sueños, pero no para Steve Jobs, un hombre que sin duda consiguió la libertad financiera. El hombre que no solo cambió la forma en que usamos la tecnología, sino que también revolucionó industrias enteras como la música, el cine y hasta la educación. ¿Cómo pasó de trabajar en un garaje a crear la empresa más valiosa del mundo? ¿Qué secreto lo llevó a transformar Apple, Pixar y convertirse en una de las figuras más icónicas del siglo XXI? Hoy te voy a contar la historia del genio detrás del iPhone, el hombre que nos enseñó a pensar diferente y que convirtió la tecnología en una extensión de nuestra vida diaria. Pero lo más sorprendente no es cómo lo hizo, sino lo que tuvo que perder para llegar a la cima. ¿Sabías que antes de ser considerado un visionario, fue rechazado, incomprendido e incluso perdió todo lo que había creado? ¿Qué fue lo que lo hizo levantarse? Te lo cuento todo en este vídeo. Steve Jobs nació en San Francisco en 1955 y fue adoptado por una familia de clase media que vivía en Silicon Valley, mucho antes de que se convirtiera en el centro neurálgico de la tecnología. Desde muy joven, Jobs mostró un profundo interés por la electrónica, pero no fue hasta que conoció a Steve Wozniak, un brillante ingeniero, y así sus finanzas personales comenzaron a cambiar. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto que parecía, en ese momento, un sueño lejano: construir ordenadores personales que la gente común pudiera usar en sus casas. En 1976, desde el garaje de la casa de los padres de Jobs, nació Apple Computer. Apenas tenían 21 años y un capital muy limitado. Pero Jobs tenía algo que lo hacía único: una visión clara de que la tecnología podía ser hermosa, simple y accesible para todos. Tenía una gran idea de negocio. Y, aunque nadie más lo vio en ese momento, su pasión y carisma convencieron a inversores como Mike Markula, quien les proporcionó el capital inicial que necesitaban para lanzar la primera computadora de Apple, el Apple I. Pero esto era solo el principio. En 1984, Apple revolucionó la informática personal con el lanzamiento del Macintosh, la primera computadora con una interfaz gráfica que el público general podía usar con facilidad. Hasta entonces, los ordenadores eran máquinas complejas, manejadas solo por expertos que conocían lenguajes de programación. Jobs, sin embargo, soñaba con una computadora para el resto del mundo, y aunque enfrentó críticas por sus ambiciones y su estilo autoritario dentro de Apple, no se detuvo. El famoso anuncio del Macintosh en el Super Bowl de 1984, dirigido por Ridley Scott, capturó a la perfección lo que Steve quería lograr: romper las barreras de la tecnología y llevarla a las masas. Pero lo que pocos saben es que mientras el mundo se sorprende con el Macintosh, dentro de Apple las tensiones crecían. Jobs era un visionario, pero también era un jefe difícil. Sus exigencias y perfeccionismo llevaron a conflictos con la junta directiva, y lo impensable sucedió. En 1985, después de una batalla interna con el director ejecutivo que él mismo había traído a la empresa, Steve Jobs fue despedido de Apple. Para cualquier otro emprendedor, esto habría sido un golpe mortal, un fracaso irreversible. Después de todo, Apple era su hijo, la compañía que él había fundado y llevado al éxito. Pero en lugar de rendirse, Jobs dijo una de sus frases más célebres: «Ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado». Sin Apple, tuvo que reinventarse a sí mismo. Visionó nuevas oportunidades de inversión. Poco después, fundó Next,
una empresa de computadoras que, aunque no tuvo un éxito comercial masivo, desarrolló tecnologías que, años más tarde, cambiarían la historia de la informática. Pero mientras tanto, Jobs también adquirió una pequeña empresa de animación llamada Pixar, que acabaría redefiniendo el cine de animación con películas como Toy Story. Durante este tiempo fuera de Apple, Steve Jobs no solo se reinventó como empresario, sino también como líder. Aprendió lecciones sobre el fracaso, la humildad y la importancia de rodearse de equipos talentosos. En 1997, Apple estaba al borde del colapso. Tras años de mala gestión, la compañía que una vez había sido pionera en el sector tecnológico estaba a punto de desaparecer. Fue entonces cuando Apple decidió hacer lo impensable: traer de vuelta a Steve Jobs. Jobs regresó como director ejecutivo interino y rápidamente tomó decisiones drásticas. Despidió proyectos que no veían viables, cerró divisiones enteras y enfocó todos los recursos en un solo objetivo: simplificar y volver a innovar. Y en 1998, la revolución comenzó de nuevo con el lanzamiento del iMac, una computadora con un diseño atractivo y colorido que devolvió a Apple a la senda del éxito. En 2001, Steve Jobs lanzó el iPod, un dispositivo que transformó por completo la industria de la música. Ya no era necesario llevar un CD o una cinta para escuchar música. Cientos de canciones podían caber en tu bolsillo. Esto sentó las bases para la creación de iTunes, que cambiaron la manera en que compramos y consumimos música. Sin embargo, la verdadera revolución tecnológica llegó en 2007, cuando Jobs presentó el iPhone. Un solo dispositivo combinaba teléfono, reproductor de música y navegador de Internet. No solo revolucionó la forma en que nos comunicamos, sino que también cambió industrias enteras, desde la fotografía hasta el entretenimiento. El iPhone fue el producto que consolidó a Apple como la compañía más innovadora del planeta. Bajo la dirección de Steve Jobs, Apple pasó de estar al borde del colapso a convertirse en la empresa más valiosa del mundo. Su capacidad para ver el futuro antes que los demás, su obsesión por el diseño y su perfeccionismo hicieron posible una transformación sin precedentes. Steve Jobs no consiguió el éxito de la manera tradicional. No fue solo un producto o una idea brillante lo que lo llevó a la cima, sino una serie de factores que, combinados, hicieron que su historia fuera tan extraordinaria. A lo largo de su vida, demuestra que el éxito es el resultado de visión, resiliencia y la capacidad de aprovechar las oportunidades cuando todos los demás las pasan por alto. Desde sus primeros días, Jobs tenía una filosofía clara: pensar diferente. Para él, la tecnología no debía ser solo funcional, sino también hermosa, intuitiva y diseñada para mejorar la vida de las personas. Mientras la competencia se centraba en crear máquinas potentes, Jobs apostó por el diseño y la experiencia del usuario. Quería que la gente sintiera algo cuando usara sus productos. Este enfoque fue radical en su época, pero fue la clave de su éxito financiero. La campaña publicitaria Think Different no solo se convirtió en un eslogan de Apple, sino en una filosofía que definió a la empresa ya su fundador. Jobs no solo vende productos, vendía una visión del futuro. Al final, esta visión es la que llevó a Apple a crear productos tan icónicos como el iPod, el iPhone y el MacBook, que no solo dominaban el mercado, sino que cambiaban la forma en que interactuamos con la tecnología. Si algo caracterizaba a Steve Jobs, era su obsesión por los detalles. No se conformaba con algo que fuera simplemente bueno. Quería que cada producto de Apple fuera perfecto, desde el diseño hasta el componente más pequeño. Su famosa frase, "La excelencia no es negociable", refleja esta actitud. Se cuenta que Jobs obligó a los ingenieros del primer Macintosh a rehacer la placa base simplemente porque no le gustaba el aspecto de los circuitos, aunque nadie jamás los vería.
Esta búsqueda de la perfección fue clave para diferenciar los productos de Apple de los de la competencia. Mientras otros se preocupaban por reducir costos, Jobs estaba enfocado en crear productos que inspiraran a las personas y sabía que la calidad se refleja en los pequeños detalles. El éxito de Steve Jobs no se limitó a crear productos que vendieran bien. Lo que realmente lo llevó a la cima fue su capacidad para entender las necesidades no expresadas de los consumidores y darles algo que ni siquiera sabían que querían. Si bien Jobs era famoso por ser un líder exigente, también sabía que no podía hacerlo todo solo. Una de sus claves para el éxito fue rodearse de personas excepcionales, tanto en diseño como en ingeniería. Johnny Ive, el diseñador detrás de muchos de los productos icónicos de Apple, es un claro ejemplo de esto. Jobs entendía el poder del talento y cómo su visión podía ser potenciada si trabajaba con los mejores. Aunque su estilo de liderazgo era duro, sabía reconocer el talento y en muchos casos cedió el control a quienes confiaba para que su visión cobrara vida. Apple no habría alcanzado el éxito sin el talento colectivo que Jobs supo reunir y motivar. Finalmente, una de las mayores lecciones de Steve Jobs fue su valentía para asumir riesgos. Jobs no jugaba a lo seguro. Mientras otras empresas querían competir en mercados ya establecidos, él siempre buscaba cambiar las reglas del juego. No le interesaba ser solo el mejor en su industria, quería reinventarla. Esto lo llevó a desafiar lo establecido una y otra vez, con productos que rompieron barreras tecnológicas y culturales. Gracias por vernos y hasta la próxima, juntos hacia la libertad financiera.